A continuación presentaré un video explicando uno de los mayores inventos tecnológicos que la humanidad ha tenido. Alguna idea de ello puede ser un celular, una computadora portátil, el internet, pero no es esto, es el transistor. A continuación explicaré qué es el transistor MOSFET, cuál es la diferencia entre el transistor MOSFET y el transistor BJT, cómo funciona el MOSFET, cuáles son las configuraciones del transistor MOSFET y cuáles son las regiones de operación de un transistor MOSFET, además de algunos ejemplos de los transistores MOSFET más utilizados. La tecnología nos sorprende día con día, pero muy poco sabemos sobre los componentes que integran estas creaciones, como los relojes, las lámparas, los celulares, las radios, televisores y sobre todo los chips. Los chips comparten un elemento muy importante para el funcionamiento. Este es el transistor. Entonces, ¿qué es el transistor? Un transistor es un dispositivo que es de uso común en múltiples aparatos, ya que este es un dispositivo semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica a una salida como respuesta a una entrada dada. Los transistores iniciaron el 16 de diciembre de 1947 por los científicos John Barden, Walter Brattain y William Shockley. En la actualidad existen miles y millones de transistores en el mundo, tanto en aparatos como en ordenadores, en cafeteras, en electrodomésticos, en todo sistema donde se almacena o se procesa una información están los transistores. Antes de la creación de los transistores se utilizaban los tubos de vacío. Estos se utilizaban para la televisión y además fue una llave mágica para el primer ordenador, pero estos tuvieron una dificultad ya que eran demasiado grandes y por tanto eran difíciles de utilizar. Entonces, con el objetivo de hacerlos más pequeños y resistentes, los científicos crearon el transistor. Al pasar de los años, empezaron a ser cada vez más pequeños y los científicos pudieron integrar millones de transistores en un chip, esto por medio del silicio. El transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de una tensión, actuando como un interruptor. De esta manera amplifica las señales electrónicas. Un transistor es un componente que tiene básicamente dos funciones. La primera sería, deja pasar cortas señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando como un interruptor. Abre y cierra y deja cortar o deja pasar la corriente por el circuito. La segunda es que funciona como un elemento amplificador de señales. Al llegar una señal pequeña, se convierte en una grande. Un transistor MOSFET es un transistor de efecto de campo basado en una estructura MOS. Este es un componente eléctrico que se encarga de regular la salida de voltaje a partir de una tensión de entrada dada. El MOSFET significa metal óxido semiconductor file efecto transistor. Por sus siglas en inglés es MOSFET y en español es transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. El transistor MOSFET se utiliza en una variedad de aplicaciones debido a su simple funcionamiento y las ventajas que ofrece sobre otros transistores de efecto de campo. Los MOSFET poseen tres terminales, que sería el gate, el drain y el source, o en español sería la compuerta, el drenaje y la fuente. A su vez, estos se subdividen en dos tipos, que serían los MOSFET de canal N y los MOSFET del canal P.
¿Cuál es la diferencia del MOSFET y el transistor BJT? Bien, en primer lugar tenemos que ambos tienen tres regiones de operación muy similares, que sería la región de operación de corte, de saturación y la óhmica o lineal, pero son diferentes en cuanto a su desempeño y funcionamiento. En el transistor BJT, la corriente es controlada por otra corriente y en el MOSFET es controlada por el voltaje. En el BJT, la corriente base no es despreciable y afecta al circuito que fija el voltaje base. En cambio, el MOSFET tiene una corriente DC de compuerta y por esta razón la polarización es más sencilla. En el transistor BJT, este no es simétrico, es asimétrico. En cambio, el MOSFET es simétrico. También el MOSFET puede tener cualquier voltaje entre la compuerta y la fuente. En cambio, el BJT tiene un voltaje que está bien definido entre la base y el emisor. ¿Cómo funciona el MOSFET? Bien, existen dos tipos de MOSFET. Está el de canal N y el de canal P. En el de canal N, la corriente eléctrica se debe al paso de electrones y en el de canal P se debe al paso de hueco. Bien, a continuación explicaré el transistor MOSFET de tipo N, que es el más común. Bien, el MOSFET de tipo N significa que hay un exceso de electrones en estas terminales. Este está compuesto de dos terminales y tres capas. Un sustrato de silicio donde se genera una capa de óxido de silicio que posee propiedades dieléctricas o aislantes. Este impide el paso de la corriente eléctrica sobre el aislante. Esta capa de metal puede ser de aluminio o polisílico, que es el metal que posee propiedades conductoras. La capa de óxido de metal se encarga de aislar la compuerta del canal, que se encarga de unir el dreno con la fuente. La unión de estos materiales de tipo P, de sustrato, y de tipo N, del dreno y la fuente, forman una barrera que impide el flujo de corriente entre el dreno y la fuente. Esta barrera se logra romper cuando se aplica una tensión positiva en el gate. Este genera un campo eléctrico que es capaz de atravesar el material dieléctrico y atrae a los electrones, transformando el material en conductor y así permitiendo el flujo entre el dreno y la fuente. ¿Cuáles son sus configuraciones? Bien, tenemos en el transistor MOSFET el de canal P y el de tipo N. El primero, que es el canal de tipo N, este permite el paso de la corriente de la fuente al drenador. Entonces, cuanto mayor es la tensión de la puerta, mayor es el campo eléctrico que este genera en el canal. Cuando este canal se genera, la corriente que se origina aplica una tensión positiva en el drenador, acá en el drain, respecto a la tensión de la fuente, es decir, acá en el source. En cambio, el de tipo P, este funciona de manera contraria al de canal N, ya que aquí los portadores son los huecos. Los huecos son los que son atraídos hacia la superficie bajo la capa de óxido y los electrónicos se repelen hacia el sustrato. Si la superficie es muy rica en huecos, entonces se forma el canal P, por lo que cuanto más negativa es la tensión en la puerta, mayor es la corriente. Es decir, que se forman más huecos en el canal P. ¿Cuáles son las regiones de operación del MOSFET y cuáles son sus características? Bien, tenemos
la región de operación del MOSFET, que sería la zona de saturación óhmica o lineal, y la zona de corte. La zona de saturación es donde el transistor amplifica y se comporta como una fuente de corriente gobernada por el VGS. La zona óhmica o lineal, en esta zona el transistor se comporta como una resistencia variable, dependiendo del valor de VGS. Es decir, el valor que tenga la tensión entre la puerta y el surtidor. Y también la zona de corte, donde en esta zona el transistor no permite un flujo de corriente entre el drenador y la fuente. ¿Cuáles son los 5 transistores MOSFET más utilizados? Tenemos ahí el nombre de los 5 transistores MOSFET más utilizados, y por lo tanto también tienen sus diferencias e igual sus similitudes. Entre sus principales características podemos mencionar que todas poseen 3 pines. Existe una diferencia de tensión de drenaje que va entre los valores de 200 y 500 voltios. Sus resistencias también pueden variar, además de la conductancia de drenaje de sustrato, entre otras características que hacen diferente a cada transistor.